Dios entonces, que tiene que ver con el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Y este es el segundo mensaje. Esta es la segunda entrega de este tema, el conocimiento de Dios. Veamos hace 8 días nosotros una pequeña introducción y veíamos un pasaje que es el Salmo número 50, 21, donde nos dice, por lo menos en la Nueva Versión Internacional: has hecho todo esto y he guardado silencio, dice Dios. ¿Acaso piensas que yo soy como tú? Y esa es la pregunta que nos hacíamos. ¿Acaso piensas que yo soy como tú? La pregunta que nos hace Dios. Y es decir, nosotros somos criaturas, Él es el creador, y por ese hecho somos diferentes. Dios es diferente a nosotros. Es decir, Dios no tiene que ver con la criatura en el sentido de que sea igual a la criatura, jamás. Nosotros somos diferentes, Dios es diferente, aunque Dios, decíamos, Él es trascendente, es decir, trasciende a su creación, es diferente, pero Él también es inmanente, es decir, Él tiene que ver con la creación en el sentido de que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, es decir, Él no ha dejado a su creación abandonada, y como dice la palabra, en Él vivimos, en Él somos y nos movemos. Y la vida de nosotros depende de la asistencia de Dios cada milímetro de segundo. Veamos el fracaso mayor de la humanidad, y es no tener el conocimiento verdadero de Dios. Y teníamos que aún decir que en muchas iglesias lamentablemente no se tiene un verdadero conocimiento de Dios, y por eso estos mensajes deben salir. Pero por otro lado veíamos que la vida consiste en conocer a Dios. La vida eterna consiste en conocer a Dios. El gozo de los hijos de Dios consiste en conocerle a Él. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer, de irle conociendo. Entonces vamos a mirar nuestro segundo tema de hoy en el conocimiento de Dios. Y el título es Dios es uno y tres a la vez. Es decir, vamos a tocar el tema de la Trinidad en un mensaje. Esto es muy amplio, muy dispendioso. En el concilio de Calcedón en el siglo IV después de Cristo, específicamente en el año 325 hubo ese primer concilio, y hubo que hacerlo, hubo la necesidad, porque había un problema con Arrio, donde viene el arrianismo, hoy día testigo de Jehová. Él estaba en contra de la divinidad de Jesucristo. Él decía que Dios es uno y que Jesucristo es una criatura, una creación de Dios y semejante a un ángel. Entonces ese concepto, esa herejía se había levantado dentro de la iglesia cristiana, y por eso hubo que hacer este concilio y se debatió, y de ahí pues salió, usted puede buscarlo, lo encuentra fácilmente, el concilio de Calcedón en el año 325, y allí está pues todo lo que tiene que ver con la doctrina de la Trinidad. No lo traigo a colación ahora, porque más adelante vamos a mirarlo en el siguiente concilio que hubo, que se amplió específicamente sobre la doctrina de Jesucristo, cómo Jesucristo es una sola persona, pero con dos naturalezas. Y obviamente ahí se trató el tema de la doctrina de la Trinidad. Quiero decirle que el primero que comenzó y tocó el tema de la doctrina de la Trinidad fue Tertuliano, en el siglo II aproximadamente, y luego hubo otros hombres de Dios en los primeros siglos que tocaron el tema de la Trinidad, pero específicamente a partir del concilio de Niceno o de Nicea en el 325 se desarrolla la doctrina de la Trinidad, y de ahí en adelante la iglesia ha creído la doctrina de la Trinidad hasta nuestros días. De hecho, que es una doctrina fundamental, que yo me paro hoy aquí a decir sinceramente que si una iglesia no cree en la doctrina de la Trinidad, no es una iglesia sana, no es una iglesia de sana doctrina, es una iglesia que maneja una herejía terrible, porque la doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas esenciales para la iglesia cristiana verdadera. Y eso obviamente es un tema que se conoce muy bien, así que hoy voy a correr un poquito en ese tema, pero es bueno que lo miremos, porque al hablar de Dios y del conocimiento de Dios tenemos que comenzar por ahí. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cómo es Él? Entonces aquí nos vamos a dar cuenta. Entonces Dios es uno y tres a la vez. De antemano le digo que usted no va a poder comprender con nuestra humanidad, con nuestra mente, eso de que Dios es uno y tres a la vez. Y quiero decirle algo, no hay ilustración
No hay metáfora. No hay ningún ejemplo aquí abajo que nos defina la doctrina de la Trinidad. Hay quienes han hecho el intento, el agua, sus tres estados, no, han traído la hojita del trébol, no sirve, ningún ejemplo sirve, porque esos ejemplos lo que hacen es que deterioran el concepto de la doctrina de la Trinidad. Así que no vamos a traer ejemplos, figuras, nada, sino más bien vamos a ir a la palabra y que Dios nos ayude a tener lo que es la comprensión. Entonces, dos cosas vamos a mirar hoy. Número uno, Dios es uno, y número dos, Dios es tres. Vamos primero, Dios es uno. Entonces los cristianos somos monoteístas. La palabra mono es uno y teísta de la palabra griega teos, que es Dios. Monoteo, es decir, uno, un solo Dios. Creemos en un solo Dios. Contrario a la mayoría de las religiones que son politeístas. Poli de muchos, teísta de Dios. Varios dioses, muchos dioses. Ok, el monoteísmo entonces es una enseñanza clara tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y vamos a ir a Deuteronomio 6:4. Y ahí vamos a comenzar a mirar. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Claramente nos dice la Escritura, solamente ese verso: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Ahora, el concepto de que Dios es uno, espero no estar equivocado, hay tres religiones que lo manejan. Los judíos obviamente son monoteístas, los cristianos somos monoteístas, queremos en un solo Dios, y la otra creo que son los musulmanes, si no estoy mal, creo que sí, los musulmanes también son monoteístas, creen en un solo Dios. Las demás religiones son politeístas, creen en diferentes dioses. Pero nosotros, obviamente mirando el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, entendemos lo que dice aquí: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová es uno es. Y eso es lo que vamos a tratar de mirar en la Escritura. Después miramos el 3. Ok, la palabra uno en hebreo es, yo no sé hebreo, pero es echad, es decir, echad, terminado en D. Esa es la palabra hebrea. Se refiere a una unidad de varias personas. Esa es la palabra uno. El hak se refiere a una unidad de varias personas, y eso es importante, o sea, comprender ese uno, Jehová uno es una unidad de varias personas, y ahí uno ya comienza a ver que hay algo allí. Ahora es importante comprender esta verdad que está en la palabra de Dios, y hay un concepto en Génesis 2:24, vamos a ir a mirar un momentico allá. Génesis capítulo 2, versículo 24, donde está esta palabra ekhak, hebrea, que es uno. Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán echad, una sola carne, y serán una sola carne. Escuche, el hombre y la mujer se unirán y serán ¿qué? Una sola carne. Entonces esa es la palabra, una unidad. Pero esa es una sola carne, pero hay dos personas. ¿Ve? Variedad. Entonces, a eso es que se refiere. Lo mismo encontramos en Esdras, y vamos allá, Esdras 3:1. Yo voy a tratar de ir a todos los textos hoy. Esdras, después de Crónicas está por ahí Esdras capítulo 3, versículo 1, dice: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, escuche, se juntó el pueblo como Esab. ¿Sí, así está bien? A ver, yo miro acá. Se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Un solo hombre. ¿Pero quién era? Ese un solo hombre, ¿quién es? Varias personas. Varias personas. Entonces es importante que entendamos eso. Esta palabra para Dios es uno. Oye Israel, Jehová uno es. Nos está hablando de una unidad, pero en varias personas. Entonces si uno tiene esa idea, ya uno va a comprender. Lo que pasa es que nosotros, si nos quedamos que uno es uno, y lo vemos así, obviamente Dios es uno, pero cuando dice que en varias personas, por eso toco los dos ejemplos. Una multitud de personas, pero son un solo pueblo. Un hombre y una mujer se unen en una sola carne. Y entonces el concepto del matrimonio es una sola carne.
Ahora, no solo Dios es uno, sino que es que no hay más dioses fuera de Él. Y tenemos que ir otra vez a Deuteronomio, pero ahora el 4:39. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 39. O sea, no solamente Dios es uno, sino que no hay otro Dios fuera de Él en esa dimensión de que Él es uno. Deuteronomio 4:39. Dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro, y no hay otro. O sea, Dios, con estas características de que es uno, en tres personas, que tiene una unidad, pero que es en varias personas, no existe, no lo hay, ni en el cielo ni en la tierra. Y eso tiene que quedar claro. O sea, Dios es uno solo, no hay en otro lugar uno semejante a Él. Dios es el único Dios verdadero, no hay más. Isaías 43:10. Isaías 43:10. No hay otro, la Biblia tajantemente así lo expresa. Isaías 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis. Esto es muy importante, hay tres verbos. Otra vez, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, le está hablando al pueblo de Israel. Y mi siervo que yo escogí. O sea, ustedes son mi siervo que yo escogí. ¿Para qué? Para que me conozcáis. Habíamos visto la importancia de conocer a Dios. Para que me creáis. ¿Ve? Otro verbo, creer. Conocerle, creer. Y para que me entendáis. ¿Y qué es lo que va a entender? Y para que entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Hermano, este texto es tremendo. No hay Dios. No hay otro Dios fuera de nuestro Dios. Amén. No hay Dios fuera de nuestro Dios. En eso estamos nosotros muy claros. El Dios de la palabra, el Dios de la escritura, no hay otro fuera de Él. Isaías 45:18, y más adelantico. Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Yo soy Jehová y no hay otro. Es decir, la Biblia nos habla tajantemente que no hay más dioses. No hay más dioses, solamente hay un Dios, no hay más dioses. Cuando uno habla de otros dioses por ahí, entre comillas, ¿ve? Porque no hay. O sea, la gente tiene otros dioses, la gente crea su propio Dios en su mente, la gente crea sus propios dioses, pero no los hay. Para Dios no existen más. Él es el único, y tú y yo tenemos que tener esa comprensión de que Él es el único y Él es un solo Dios, uno solo, así como decimos, una unidad en varias personas, y es lo que vamos a ver más adelantico, obviamente. Entonces, esa es la razón por la cual la Biblia es clara y dice que no se debe tener otro Dios. Y otra vez, cuando la Biblia habla de que no se debe tener otro Dios, no es porque exista otro Dios, sino porque las personas crean con su mente, con su corazón, su propio Dios. Y para Dios, un Dios es todo aquello que ocupe el primer lugar. Eso la Biblia es clara. Pero la Biblia registra que no hay otro Dios, y esa es la razón por la cual entonces debemos tenerlo claro. Ya lo hemos visto, pero vamos otra vez a Éxodo 20, versículo 1. Éxodo 20, verso 1. Tenemos que volver a esta parte de los 10 mandamientos, la primera parte. Dice Éxodo 21, y habló Dios todas estas palabras diciendo: porque yo soy Jehová tu Dios. O sea, aquí ya más adelante vamos a ver eso. Dios es un Dios personal. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En vista de lo que ya hemos visto de que no hay otro Dios y Él es el único, entonces dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y siempre aparece con minúscula. No tendrás dioses ajenos. Y cuando otra vez, hermano, no es que hayan otros dioses
sino que el hombre se crea esos dioses y es aquello en lo que confía. Lamentablemente hoy día, y tengo que decirlo, muchas personas no tienen fe en Dios, tienen fe en sí mismos y tienen fe en la fe. ¿Qué tal eso? Tienen fe en la fe. Usted no nota donde quiera que vaya, póngale fe. Con fe se logra todo. Con fe usted puede hacer, la fe mueve montañas. O sea, es la fe en la fe, no es la fe en Dios. Es diferente. Tener fe en Dios es diferente. Y si una persona no confía en Dios y confía en otra cosa, en sí mismo puede ser. Es más, yo hablaba con alguien esta semana o estos días y les decía eso. A veces nos volvemos fetichistas. ¿Y qué es fetichista? Viene de la palabra fe y es tener la fe en cosas de aquí abajo. Un fetichista pone la fe. Es más, y voy a decir esto para que no se van a equivocar. Los católicos son muy fetichistas. Si alguien hace esto por la señal de la cruz y se echa la bendición, eso es fetichismo. Porque la gente está poniendo la fe en lo que él hace en su mano. Es decir, si yo no hago esto, yo no estoy protegido. Si yo hago esto, estoy protegido. Eso se llama fe fetichista, fe en él mismo, en lo que él está haciendo. Cuando la Biblia me registra que yo debo confiar en Dios. Pero bueno, entonces a eso se refiere. Otra vez Éxodo, donde vamos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y entonces, en ese sentido, no te harás imagen, ni ninguna semejanza, o sea, de Dios, ¿no? No te harás imagen de Dios, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué causa? Porque yo soy tu Dios, un Dios personal. Soy fuerte, hablaremos de eso, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Note, la maldad de los hombres es tener otro Dios. Aborrecer al Dios único y verdadero de la Biblia es tener otro Dios, es confiar en algo distinto a Dios. Cuando una persona confía en algo distinto a Dios, lo aborrece a Él. Tiene otro Dios. Eso se llama imágenes. Versículo 6. Dice que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, las personas se dividen entre los que aborrecen a Dios y los que aman a Dios. Los que aman a Dios son aquellos que buscan al Dios verdadero de la Biblia y confían solamente en Él. Se cree y se espera que somos nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Pero los otros confían en sus propias vidas, obras, en sus fetiches que han levantado, en sus ídolos, no en Dios. O confían en la fe. Como dije al comienzo, fe en la fe. También esa unidad de Dios en varias personas nos tiene que llevar a amarlo con todo lo que somos. Y vamos a ir a Marcos capítulo 12. Nos tiene que llevar, hermanos, a amarlo con todo lo que somos. Marcos capítulo 12, versículo 28. Marcos capítulo 12, versículo 28. Dice que acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, es decir, Jesús, les preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? El Señor nuestro Dios, uno es. Dios es uno. Y por esa razón, verso 30, y amarás al Señor tu Dios, es decir, a ese único Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es decir, solamente se puede amar a Dios así, con esa intensidad, cuando se tiene un concepto claro de que Dios es uno, que Él es el único, que no hay otro ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en ningún lugar. Y nosotros en ese sentido entonces somos
monoteístas, creemos en un solo Dios, creemos que Dios es uno. Amén. Dejando claro ese concepto y el título que tenemos del tema, que Dios es uno y tres a la vez, vimos en primer lugar Dios es uno, y la Biblia nos registra que Dios es uno, y ese es el principal mandamiento: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero en segundo lugar, Dios es tres. Dios es tres. Ya lo dije al comienzo, pero quiere decir que Dios es una Trinidad, y la palabra Trinidad viene del latín trinitas, y como ya lo dije, significa triple, significa tres en uno. La palabra del latín trinitas significa triple o significa tres en uno. De ahí donde viene la doctrina de la Trinidad. Alguien se le va a levantar y va a decir, pero eso no está en la Biblia. Ya lo dije al comienzo y lo repito. Fue este gran hombre de Dios llamado Tertuliano, creo que en el siglo II, por ahí si no estoy mal, o siglo III, creo que es. Bueno, por ahí, que fue el primero que acuñó la palabra Trinidad. ¿Y por qué la acuñó? Porque la palabra Trinidad, que en el latín es trinitas, que era el idioma de esa época, latín trinitas significa triple, tres en uno. Entonces Tertuliano había visto que la Biblia habla de tres personas. Y cuando él leía la Biblia y encontró a Dios en la Escritura, se dio cuenta que Dios es Padre, que Dios es Hijo, que Dios es Espíritu Santo. Y al hacer un estudio se dio cuenta que Él es uno, Dios es uno solo, pero que a la vez hay tres personas diferentes. Y obviamente, como le dije, esto en el primer siglo comenzó una terrible discusión, por lo menos pues los judíos, por mantener ese monoteísmo sólido, no pudieron aceptar a Jesucristo en la deidad, y al Espíritu Santo pues lo tenían como la fuerza de Dios. Y pues Arrio agarró también ese concepto, y entonces al ver que la Escritura pues le daba cierto, digámoslo así, estatus a Cristo de divino, entonces lo único que él pudo decir es que está bien, Jesucristo es el Hijo de Dios, pero fue creado por Dios. Antes de crear cualquier cosa ya existía Jesucristo, Él es el Verbo obviamente, pero fue creado por Dios, es decir, el Padre es mayor, el Hijo es menor, pero el Hijo es como una especie de ángel, como el arcángel Miguel, como el arcángel Gabriel, y vino a esta tierra y listo, y se hizo hombre y murió por nosotros. Pero Él no es Jehová, Él no es Dios, Él es diferente. Y esa fue la discusión que hubo, obviamente. Y luego también se levantó por ahí Sabelio, de donde viene el sabelianismo, por ese mismo tiempo que hoy día son los pentecostales unicitarios. Bueno, no les decimos unitarios, sino unicitarios, porque ellos son del modismo. ¿Qué es el modismo? Precisamente o modalismo de este hombre llamado Sabelio, que hoy día lo manejan los pentecostales unicitarios. Ellos dicen, no, Dios es uno, y lo entendemos, y lo que yo acabé de explicar para ellos es genial. Eso es, Dios es uno, pero Él no es tres. Él es uno, está bien, pero Él se manifiesta aquí como Padre, luego se manifiesta como Hijo, pero es el mismo, y luego se manifiesta como Espíritu Santo, pero es el mismo. Entonces esa es la manera como ellos tienen, por eso se llama el modismo, ¿no? Diferente. Dios es uno solo, pero aquí se manifiesta como Padre, ¿no? Y luego usted lo ve en la Escritura como Hijo, y luego usted lo ve en la Escritura como Espíritu Santo. El asunto es que yo siempre le digo a los unicitarios, ¿y qué hacemos con los textos que yo le voy a mostrar ahora? Porque Tertuliano, cuando vio los textos que vamos a ver ahora, él buscó y dijo, bueno, la única manera es ponerle a esto Trinidad. Y es la doctrina de la Trinidad, o la Triunidad, como algunos lo llaman. ¿Y qué es la doctrina de la Triunidad? Viene de triple, pero es tres en uno. Es decir, Dios es una unidad, pero en tres personas. Dios es uno, pero en tres personas diferentes, distintas. Y entonces ahí fue donde otros acuñaron la misma palabra
Y en el siglo IV, obviamente, como ya les dije al comienzo, en el concilio de Nicea o el concilio niceno, se reunieron allí y ya esta doctrina de la Trinidad salió totalmente y es un baluarte para nosotros, hermanos, los cristianos verdaderos. Entonces Dios es uno, y quiere decir que Él es uno en esencia, es decir, o naturaleza o sustancia. Pero Él es tres personas distintas. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero sí el concepto, pero sí la doctrina. Porque la gente va a pelear, muéstreme, le diría a un unicitario, o le diría a un testigo de Jehová, muéstreme en la Biblia la palabra Trinidad y le creeré. Pero uno pudiera decir hoy, sí, pero entonces hay muchas cosas en la Biblia que no aparece el nombre como tal, pero el concepto sí está, es decir, las doctrinas salen del concepto. Y no hay ningún problema que nosotros podamos ponerle, en este caso, un nombre, pues, para tratar de entender un poquito la doctrina. Nosotros creemos en la Trinidad, no porque la palabra Trinidad esté en la Biblia, sino porque el concepto como tal está en la Biblia. Es decir, la doctrina de la Trinidad está en la Escritura, aunque la palabra Trinidad no está. Entonces lo voy a tratar de mostrarle ahora por la misma palabra de Dios. Y un ejemplo de unidad y de Trinidad de Dios, muy conocido, lo encontramos en Mateo capítulo 28, 19. Ya usted sabe cuál es, pero vamos ahí. Mateo capítulo 28, versículo 19. Aquí entonces es cuando el Señor manda a la gran comisión. Por tanto, id. Note que Jesús está hablando. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y esta es la clave, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos dicen que puede exactamente el texto decir, bautícelos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Es decir, ¿cuántos nombres hay ahí? Uno solo. Uno solo. Usted puede verlo ahí. La Escritura dice, bautícelos en el nombre. ¿Usted no notó que ahí no dice los nombres? Porque en nuestro español, una escritura actualizada a nosotros pudiera decir, bautícelos en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no tiene cada uno un nombre, sino que hay un solo nombre, porque Dios es uno. y el nombre es uno. Y ese nombre es defendido. Recuerda cuando el Señor se le presenta en Éxodo 3 a Moisés. ¿Quién eres tú? Y ahí es donde viene la famosa palabra aceidad, o lo que llama la autoexistencia, es decir, que Dios tiene existencia en sí mismo, Dios depende de Él. Él dice, yo soy, y fuera de mí no hay otro. Yo soy. Ese yo soy está hablando del nombre del único ser. Entonces, cuando Jesús dice, bautícele en el nombre, está hablando de ese Dios que es uno solo, el yo soy, en el nombre. Pero entonces ese nombre, ¿cuántas personas tiene? Tiene 3 personas. En el nombre de la persona del Padre, ese mismo nombre, pero de la persona del Hijo, y ese mismo nombre de la persona del Espíritu Santo. Vuelvo y aclaro, yo hago esto acá, ya. Mírenme acá un momentico. Dios es uno, en esencia, en naturaleza, en voluntad. Es decir, no hay 3 voluntades. Usted no va a encontrar en la Biblia la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y la voluntad del Espíritu Santo. Hay una sola voluntad, porque es un solo Dios, una sola esencia. Pero esa sola esencia aparece en 3 personas diferentes. El Padre es diferente al Hijo, y el Hijo es diferente al Padre, y el Espíritu Santo es diferente al Padre y al Hijo. Pero es una sola esencia, una sola naturaleza, una sola voluntad. Ahora, ¿usted entiende eso? No, yo no lo entiendo, pero el concepto es claro aquí en la palabra de Dios, y nosotros tenemos que llegar a esa comprensión y creerlo. Nosotros somos gente de fe, es decir, creemos lo que la Escritura dice. Todas las doctrinas no van a ser tan claras, esta doctrina no es tan clara para nosotros, pero la podemos creer porque así está establecido en la palabra.
Entonces el nombre es singular y se atribuye a 3 personas. Y los 3 obviamente pues son uno. Ahora, cada persona tiene una igualdad y una autoridad absoluta. Cada persona tiene una igualdad. Es decir, el Padre no es mayor que el Hijo, no es mayor que el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales. A ver, pastor, ahí sí no, porque la Biblia dice que el Padre es mayor que el Hijo. Esperen un momentico, eso lo veremos más adelante. Cuando la Biblia registra que Jesús se somete al Padre, o que el Padre es mayor que Jesús, hermanos, solamente en la humanidad. Entendamos también eso, y lo vamos a ver más adelante, como el Hijo tiene ahora, y ya es diferente acá, el Hijo tiene ahora una persona, pero tiene 2 naturalezas, una divina y una humana. Eso es muy complicado también, pero el Hijo como persona en su divinidad es igual al Padre y al Espíritu Santo, pero en su humanidad es inferior y se somete y obedece. Más adelante vemos eso. Obviamente es que toca hablar ahí de esas partes. Pero entonces, hermanos, no es que usted vaya a decir ahora, como algunos tratan, y de pronto uno cuando lee la Biblia, uno como que va recibiendo como esa idea rara de que el Padre es el mayor, de que el Hijo es el segundo y el Espíritu Santo es el tercero. Y pues como así dicen, siempre dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es que, ¿por qué decimos, y aclaro eso, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Por qué no decimos Espíritu Santo, Hijo y Padre? Hermano, porque nosotros hablamos acorde a la aparición. La obra principal fue la del Padre, Él es el creador, aunque el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron creando con Él. Es decir, aquí hay algo importante. Como ellos son una unidad, entonces, aunque al Padre se le haya dado, y Él aparece como el creador y el que elige a la salvación, por eso el Padre aparece primero. Luego aparece el Hijo, también creando obviamente, pero en cuanto a la redención, es el Hijo el que hace la obra redentora. Y luego aparece el Espíritu Santo también como creador, pero Él aparece ahora ayudando al Hijo y aplicando esa salvación a nosotros y dándonos la capacidad. De hecho, la obra entonces, si uno va a mirar quién obró primero, entonces uno puede ver el Padre aparece primero obrando en el Antiguo Pacto sobre todo. El Hijo aparece obrando en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto sobre todo. Y ahora en el tiempo de la iglesia, antes de que venga Cristo por segunda vez, la obra del Espíritu Santo sobre todo. Pero eso no indica que aquí no estaba cuando el Padre obraba, eso no quiere decir que el Hijo no estaba y el Espíritu Santo no estaba. Ahí estaban los 3. Cuando el Hijo estaba orando, no quiere decir que el Padre no estaba, el Espíritu Santo no estaba. Ahí estaban los 3. Y ahora en el tiempo de la iglesia, que el Espíritu Santo está con nosotros, el Padre y el Hijo están ahí también orando. Ahí están los 3. ¿Por qué? Porque Él es una unidad. Porque Dios es uno. Y aunque al Padre tiene una tarea, el Hijo tiene otra tarea, el Espíritu Santo tiene otra tarea, pero es una tarea mancomunada, es decir, juntos están ahí en unidad. Y así es que la Biblia lo plantea. Pues ahí mismo, por lo menos cuando dice bautícele en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13:14. Segunda de Corintios 13:14, estamos diciendo que cada persona tiene una igualdad en cuanto a la autoridad. Segunda de Corintios 13:14. Miren lo que dice: la gracia del Señor Jesucristo. Aquí mencionó primero a Cristo. Es que el orden no importa. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Algunos literalistas, ¿saben qué hacen? A ver, dicen aquí, ay, a ver, la gracia es del Señor Jesucristo. Entonces yo pregunto, ¿el Padre no tiene gracia y el Espíritu Santo no tiene? Sí tiene. Lo que pasa es que la gracia mayormente está manifestada a través de Cristo. Es obvia. El amor de Dios. Ah, ¿Jesucristo no tiene amor? ¿El Espíritu Santo no tiene amor? ¿El amor es de Dios? Obvio que tiene amor, tanto el Hijo como el Espíritu Santo, pero mayormente se le atribuye el amor a Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Y la comunión del Espíritu Santo, es decir, no podemos tener comunión con el Padre, no podemos tener comunión con el Hijo. Sí, y la Biblia registra que sí hay comunión con el Padre y comunión con el Hijo, pero mayormente la comunión se le ha dado al Espíritu Santo aquí en la iglesia, en el tiempo de la iglesia. Por eso dice: la gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahora yo pregunto, ¿usted ve aquí un ser humano?
¿Usted ve aquí un ángel? ¿Quién aparece aquí? El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. ¿Y por qué aparecen así? ¿Por qué Pablo los menciona? Porque son las tres personas de la deidad, que trabajan en unidad, que tienen el mismo poder. Aunque tienen oficios diferentes, tienen el mismo poder, tienen la misma autoridad, están en la misma unidad, pero son diferentes, son personas diferentes. Ojo con esto. Y otra vez aclaro, la Trinidad es una esencia, una naturaleza, son tres personas distintas dependiendo de una sola esencia, de una sola naturaleza. Con el Hijo es diferente, porque en el Hijo hay dos naturalezas, dos esencias, pero una sola persona. ¿Sí ve la diferencia? En la Trinidad hay una sola esencia, una sola naturaleza, una sola voluntad, manifestada en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En cuanto al Hijo, es dos esencias, dos naturalezas o dos voluntades, ¿ve? Pero en una sola persona. Eso es más difícil. La voluntad divina, que es la misma voluntad del Padre, y la voluntad humana, que nos representa a nosotros los humanos. Pero es una sola persona. Y para mí es más difícil de entender esa parte, lo que se llama la unión hipostática, es más difícil para nosotros que aún el concepto de la Trinidad. Bueno, son los dadores de los dones, cuando hablando de las tres personas, de los ministerios y de las operaciones, según el apóstol Pablo, como lo expresa en 1 Corintios 12. Vamos a ir allá. 1 Corintios capítulo 12. Estoy invitándole textos que nos hablan entonces de que Dios es tres. Ya vimos que Dios es uno, claramente la Biblia lo registra, pero también la Biblia registra que Dios es tres y así lo está manifestando. 1 Corintios 12, 4 al 6. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahora comienza el Espíritu. ¿Sí ven que no siempre aparece Padre, Hijo y Espíritu Santo? Ya vimos que aparece Jesucristo, Hijo, Padre y Espíritu Santo. Y ahora aparece primero Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está hablando de los dones que son del Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, Jesucristo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Es decir, en la misma operación, hermanos, de entrega de dones y talentos, llámese ministerio, llámese operaciones, eso ya lo hablamos la vez pasada, o llámese dones. Dimos que dones son individuales, ministerios son agrupaciones de dones y operaciones es la forma como operan. Pero vemos que ahí está involucrado el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre están involucrados en dones, ministerios y operaciones. Y usted no ve ángeles por ahí. Usted ve al arcángel Miguel por ahí. Porque el arcángel Miguel es un ángel creado por Dios. Y no aparece un ser humano. Los seres humanos somos los a los cuales Dios nos deposita esas gracias, ¿verdad? Dones, ministerios y operaciones. Pero los autores de esto, o el autor de esto es Dios, uno solo, pero en las tres personas. y mire, cada uno es diferente. O sea, el unitario se va, ¿cómo me va a decir el unicitario? Mejor digámosle así. Dios, ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿Cómo así? El Espíritu Santo da los dones. El Señor da los ministerios y Dios el Padre da las operaciones. A ver, ¿cómo es eso? ¿Pablo está loco? ¿Qué? ¿Cómo me va a dividir a Dios si es uno solo? No, sencillamente Pablo está hablando de las tres personas que aparecen en la palabra de Dios en cuanto a Dios, que Él es uno y tres a la vez. Se mencionan obrando en una perfecta unidad, Efesios 4, Efesios capítulo 4, mire cómo están obrando en una perfecta unidad. Más adelante, aquí en la exposición de los domingos vamos a verlo, pero Efesios capítulo 4 por ahora, versículo 3. Efesios 4, 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ya comienza a dar aquí una orden. Debemos guardar la unidad del Espíritu. Un cuerpo y un espíritu, lo que hay que guardar, como viste, también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, ¿ve? Ese es Jesucristo,
una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sí ve la unidad que mantienen? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, la unidad del Señor y la unidad del Padre. ¿Por qué los tienen que mencionar? Porque son tres personas distintas. La Biblia habla claramente que entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son diferentes. Son personas distintas, pero están en una unidad, porque Dios es uno. Y esa palabra que dijimos, ¿cómo es que llama? A ver, hebreo con X, Echad. Esa palabra Echad es una unidad de varias personas. Jehová es uno, Echad, una unidad en varias personas. ¿Y por qué está así? Así lo plantea la Biblia, y eso es lo que estamos viendo nosotros acá. Se menciona en la implicación de la salvación, 1 de Pedro 1, también esa unidad. En Trinidad, 1 de Pedro 1, 1, 2. 1 de Pedro 1, 1. Mire, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y mire el versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, y para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicados. Mire la salvación. ¿Cómo se nos dio la salvación? ¿Cómo se nos da la salvación? Aquí dice, por la elección de acuerdo a la presciencia de Dios Padre. La presciencia, hemos aprendido, no es que Dios vio a futuro, sino que Dios sabe de saber. Él conoce a los que Él eligió. Como Él los eligió, por eso los conoce. Entonces, fuimos elegidos por la presciencia de Dios, porque Dios lo determinó y Él nos escogió. Pero fuimos escogidos en santificación del Espíritu para obedecer. Es decir, la elección del Padre fue la santificación del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que un elegido, al aplicársele la salvación, él debe ser santo, porque fue elegido en la santificación del Espíritu. Y ahí es donde yo me paro, hermano, y yo digo, mucha gente alardea de que es escogido, de que es elegido de Dios, de que es un hijo de Dios, pero no se le ve la santidad. Y si no se le ve la santidad, así cacaraqué, ahí se va a quedar, porque no es elegido. Y el elegido se evidencia por esta prescripción que hay aquí, de que fue elegido en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. La palabra rociado con la sangre de Jesucristo es que la sangre de Cristo se le aplica a Él para redención, para el perdón de sus pecados. Y ahora, ¿cómo lo vio? Vio al Padre primero, ahora vio al Espíritu Santo en la mitad y el último Jesucristo. Es que el orden, hermano, no importa, porque a veces pensamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otra vez, ¿por qué decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque así aparece en la Biblia. El Padre orando primero, en segundo lugar el Hijo y en tercero el Espíritu Santo. Esa es la razón. Pero cuando uno mira todos estos textos, uno ve que no hay un orden, es estricto. A veces el Padre, a veces es el Hijo, a veces el Espíritu Santo primero, no importa el orden. Así que, hermanos, si usted tiene esa idea, quítesela de la cabeza, quitémonos de la cabeza. Dios es uno en tres personas y no es que uno sea más que el otro. Tenemos que tener eso muy claro. En cuanto a esencia, obviamente en cuanto a tareas, oficios, ahí sí hay una sumisión, pero lo diremos más adelante. Dios es uno. Una persona que obra de tres modos diferentes, no, diría el unitarismo. Esa es una herejía, ya expliqué. Eso es lo que dicen ellos, Dios es uno, pero una persona que obra de tres modos diferentes, no, eso lo dice el unitarismo y así no es. El bautismo de Jesús se menciona a cada persona de manera individual, y esto es aterrador. Mateo capítulo 3. A mí me fascina esta parte, porque yo no sé aquí qué van a hacer los unicitarios. No sé qué contestan acá. Mateo 3:16. Mateo 3:16.
Y Jesús, después que fue bautizado, ¿quién fue bautizado? Jesús. Subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos. Note, Él está en la tierra. ¿Dónde está Jesús? En la tierra. Como persona, lo están viendo los discípulos y las personas. Él fue bautizado como un hombre, subió del agua y cuando pasó eso, dice claramente que los cielos le fueron abiertos. Escuchen, y aquí está hablando Juan. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Vio al Espíritu Santo. Lo único que pudo cantar es ver como paloma, es decir, como una paloma reposa sobre un palo. Más o menos así vio al Espíritu que descendía sobre él. Y ahora dice, y hubo una voz, ¿dónde? De los cielos. No hay en la tierra. ¿Quién está en la tierra ahora? Jesucristo. ¿Quién descendió? El Espíritu Santo sobre Jesús. ¿Y de dónde salió la voz? Del cielo. Y hubo la voz de los cielos que decía, ahora, ¿cómo sabemos que es la voz del Padre? Porque dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces claramente vemos ahí, el Hijo está siendo bautizado, el Espíritu Santo desciende sobre él, y el Padre habla desde el cielo. ¿Y por qué sabemos que es el Padre y no un ángel? Porque dijo, este es mi Hijo amado. Claro, más claro, no se puede. ¿Cómo? O sea, yo ahora me meto en los unicitarios. ¿Cómo van a ser los unicitarios ahí? No, Jesús está acá, pero luego él mismo brinca y es una paloma y viene sobre sí mismo, y a la vez él salta a hablar desde arriba o sea, es más difícil, hermano, creer en la unicidad que en la Trinidad. De verdad, se necesita más fe para creer en la unicidad, de que Dios es un solo y que se manifiesta aquí de una manera y aquí de otra y aquí de otra. Y cuando lo vemos los tres ahí, por lo menos en el bautismo, ¿cómo hago? Yo necesito más fe para creer eso que la Trinidad. Más fácil decir la Trinidad, Dios es uno, pero en tres personas diferentes. Ahora Jesús ruega al Padre y el Padre da al Espíritu Santo. Mire, Juan 14:15. Ay, mira, ahí de Juan iba para las cartas de Juan. Juan capítulo 14. Versículo 15. Leamos hasta el 17. Note acá, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mira lo que dice Jesús 16. Y yo rogaré ¿a quién? ¿Quién es el que va a rogar? ¿Quién está rogando? El Hijo. La persona de Jesús, el Hijo, ruega. Yo rogaré, ¿a quién va a rogar? Al Padre. Oiga, ¿Jesús es hipócrita? ¿Cómo le llama un unicitario? Jesús va a rogar al Padre. O sea, él se va a rogar a sí mismo. O sea, yo soy Jesús aquí, pero ahora me convierte en Padre para rogarme a mí mismo. O sea, eso sí, no sé. No cabe pues en mi mente. Entonces, ese es Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra otro ya vimos aquí, es el Paracletos, que es de la misma esencia. Ese otro no es diferente, ese otro es igual a mí, dice Jesús, o sea, de la misma esencia. Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién es ese? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, hermano. El mundo no lo puede recibir, los impíos no lo pueden recibir porque no lo ven ni le conocen, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Está hablando de la promesa del día de Pentecostés. Mora con vosotros, pero estará en vosotros cuando lo envíe. Y lo envió, ya lo envió. Creo que yo decía el domingo. Ya lo envió. ¿Cuándo? El día de Pentecostés. Aquí no lo había enviado. Por eso dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Pero hay muchos creyentes hoy día, mire, ruega al Padre para que le dé el otro consolador, porque es que ahí dice la Escritura. No, un momentico. Eso ya pasó. Yo no tengo que hacer esa oración. Jesús fue el que rogó al Padre para que le diera otro consolador y ya se lo dio en el día de Pentecostés. Otro punto, y siendo iguales se manifiestan de forma diferente. Le voy a quitar 5 minuticos más. Siendo iguales se manifiestan de forma diferente. Usted conoce esos textos, Juan 1:1. Vamos a ver las diferentes maneras como se manifiesta. Juan capítulo 1, versículo 1. Déjeme, yo le leo estos versículos para decirle este punto de Dios es tres.
que siendo iguales se manifiestan de forma diferente. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, hablando de Jesucristo, y el verbo era con Dios, ese Dios es el Padre, y el verbo era Dios. Es decir, Jesucristo es el verbo, es el mismo Dios, pero diferente al Padre, porque dice que era con Dios. El 14, aquel verbo fue hecho carne, esa es la encarnación. O sea, el verbo que era con el Padre ahora fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y miren lo que dice, y vimos su gloria, o sea, Jesús manifestó su gloria, gloria como del unigénito del Padre, gloria como del unigénito del Padre, es decir, la misma gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18, mire la diferencia, a Dios nadie le dio jamás, porque Dios es invisible. Dios llama la invisibilidad de Dios, que lo vamos a ver más adelante. Dios es invisible. El Padre es invisible, el Espíritu Santo también es invisible, pero aquí dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. ¿Cómo así que está en el seno del Padre? ¿Luego no está hablando ahí con ellos? ¿Luego no estaba ahí? ¿Cómo podemos decir que Jesús está con ellos pero está en el seno del Padre? Porque Él es coigual al Padre. Él es eterno. Jesucristo en su deidad, divinidad, es eterno. Pero en su humanidad está con ellos. Entonces dice aquí, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Que usted no puede ver al Padre porque Él es invisible, pero usted sí puede ver al Hijo porque Él es visible en su humanidad. ¿Es la diferencia? Entonces no me diga que el Padre y el Hijo son lo mismo. Y hablando del Espíritu Santo, Romanos 8:9, después lo busca, el que no tiene al Espíritu no es de Él, y dice, si es que vosotros tenéis al Espíritu morando en ustedes. Entonces el punto aquí, ¿dónde está el Espíritu Santo? Morando en el corazón de los creyentes. Entonces cada uno opera de una manera diferente. A manera de conclusión, quiero hacer un pequeño resumen. Y el resumen es lo que hemos aprendido hoy, 7 cosas. Aprendimos 7 cosas. Número 1, Dios es uno. Es decir, no hay 3 diferentes dioses en la Trinidad. No. Esa herejía se llama triteísmo. No hay 3 diferentes dioses en la Trinidad, porque esa es otra herejía. Eso se llama triteísmo, también del siglo I por allá. Número 2, Dios es 3. Es decir, un Dios que existe como 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Número 3, las Escrituras claramente confirman ambas verdades, es decir, Dios es uno y Dios es 3. Aunque no podemos comprender la cabalidad como puede ser esto, debemos creer y enseñar ambas verdades con la misma convicción. Aunque no las podemos entender, la Biblia las declara y hay que enseñarlas con la misma convicción. 4, las 3 personas de la Trinidad son personas reales y distintas. Algunos tienden a decir que el Espíritu Santo no es una persona, Él es una persona. O sea, la Trinidad no es una sola persona que usa 3 máscaras diferentes o que se revela a sí mismo de 3 formas o modos diferentes, como el sabelianismo. Esa es una herejía llamada modalismo, promovida por los unicitarios, o sea, los pentecostales. Número 5, las 3 personas de la Trinidad son perfectamente iguales. El Hijo no es menos que el Padre, ni el Espíritu es menor que el Hijo. Número 6, las 3 personas de la Trinidad pueden manifestarse de diferentes maneras y desempeñar funciones distintas, como lo acabamos de ver. Y número 7, el misterio de la Trinidad no es una razón para negarla. El pastor Paul Wasser dijo lo siguiente en este punto: el misterio de la Trinidad no es una razón para negarla. Él dijo, algunos dirán que es imposible creer lo que no pueden entender, y que si algo no se puede explicar no puede ser cierto, pero aún las verdades más simples de las Escrituras y de la realidad humana van mucho más allá de nuestro entendimiento. Nuestra fe no se basa en nuestro entendimiento, sino en el testimonio verdadero de las Sagradas Escrituras.
Pastor Paul Washer dice, nuestra fe no se basa en nuestro entendimiento, sino en el testimonio verdadero de las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras nos dan el testimonio verdadero de que Dios es uno y tres a la vez. Amén. Amén. Pónganse de pie y oramos.